Hola, hola, buenos días chicos y chicas. Es un gusto verlos conectados, qué bueno que nos volvemos a ver. Vamos a iniciar esta nueva semana de clases con, ¿qué cosa? Las reglas. Ya, las reglas para las clases en línea son las siguientes. Ali, por favor. Para tener un mejor desarrollo de las clases debemos tener en consideración lo siguiente. 1. Debemos conectarnos por lo menos 5 minutos antes. Debemos aprovechar el tiempo de la manera más eficiente posible. Los micrófonos deben estar apagados, por lo menos hasta el momento de ingresar. Los micrófonos deben estar apagados, así no nos acoplamos entre nosotras y nosotros. El chat es uso exclusivo para consultas y para la participación activa de las clases, siempre y cuando la profesora o los profesores lo consideren necesario. O ustedes también. No debemos utilizar un lenguaje vulgar o soez como forma de expresión oral o escrita. Esto ya es a través de la clase o a través del chat. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estamos dentro de un contexto de clases formal. Eso es súper importante. Seguir estas instrucciones nos permitirá un mejor desarrollo de nuestras actividades. Evita distraerte con cosas externas de la clase. No solo te distraes, sino que también pierdes el hilo de la información que se estaba entregando. Busca un lugar cómodo donde estar, por ejemplo, una mesa con tus materiales necesarios para trabajar. Y 7, el uso de la imagen. No debemos utilizar las imágenes de manera inadecuada, ya sean de sus compañeros o de sus profesores. Si tienes alguna duda, súper importante, pregunta. Mis queridos y queridas estudiantes, a continuación, entró Héctor, el señor Toro. Vamos a comenzar con nuestra clase, ¿ya? Vamos a comenzar el día de hoy con esta clase que hemos preparado con las profesoras. Tiene el objetivo de entregar información adicional a lo que nosotros estamos trabajando, pero al mismo tiempo comenzar ya a prepararlos para lo que va a iniciarse luego de que ustedes entreguen sus trabajos la próxima semana, ¿ya? Esto es como una especie de puente entre estos contenidos que estamos trabajando ahora con lo que vamos a ver en la siguiente unidad, ¿ya? Entonces, el tema del día de hoy son las manifestaciones culturales y movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX y también el inicio del siglo XXI, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser identificar y analizar la relación entre las manifestaciones culturales y los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, ¿ya? Ahora, atentos, yo les voy a entregar instrucciones. Van a tener 3 minutos para escribir en el chat lo que yo les voy a solicitar en la siguiente diapositiva. Solo 3 minutos, ¿ya? Yo les voy a dar exactamente 3 minutos para responder en el chat esta pregunta. El tema es, según ustedes, ¿cuál es la relación entre las manifestaciones culturales y los movimientos sociales a través de la historia? ¿Qué deben hacer? Escribir 3 palabras que ustedes asocien a esto, además 2 ideas y finalmente una frase que represente la relación de los movimientos sociales a través de la historia por medio de la cultura, ya sea el arte, la pintura, la música, etc. Entonces, a partir de este mismo instante, tienen 3 minutos ahora ya. Empiezo a ver el chat. Vamos chicos, 3 palabras que se le vengan a la cabeza en relación a las manifestaciones. 2 ideas y una frase. Manifestaciones culturales. Cuando hablan de manifestaciones culturales, ¿qué es lo primero que se imagina? Vamos, manifestaciones culturales. Ya, 2 minutos. Catalina dice opinión, expresión y arte. Bien. Bien, Cata. ¿Quién más? Vamos, 3. 3 palabras. Lo que se le venga a la mente. Primero. Una frase.
Recuerda los movimientos sociales, lo que hemos visto en clase. Por último, nombrar algunos movimientos. Una lucha. Bien. Vamos, Fernanda. Como una lucha, bien. Ferna, Héctor, Iván, Keila. Vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos, de verdad que necesitamos en estos momentos sus opiniones. Es importante. Libertad. Libertad, multitudes. Bien, Noé, bien. Muy Tenemos entonces expresión, libertad, lucha, habla Marcelo. Multitudes. tiempo. Sí. Han pasado los 3 minutos. Ya, a ver. Me gustaría saber. Iván. Profe, acabo de llegar. Sí, Carlita, sí nos dimos cuenta. Iván, Sí. cuénteme, por el chat, si le parece, según usted, en una idea, ¿cuál sería la relación entre el movimiento social y el arte? ¿Está ahí, Iván? Vamos a dar cuenta al tiro si están o no. Ujú. Sí. Señor Toro. Fue una cara el tema. Bueno, chicos, si bien es cierto, no han participado mucho, pero a la larga van a tener que empezar a participar en clases porque nosotros necesitamos que ustedes participen de las clases. La clase no puede ser solo una exposición, nosotros necesitamos que ustedes hagan parte de esto. Así como lo hacen dentro de la sala, imagínense que es la sala de clases, ¿ya? Bueno, en lo que yo me voy a enfocar el día de hoy hace relación con lo siguiente. La literatura es el reflejo del contexto histórico y de los preceptos sociales. Por eso nosotros les pedíamos 3 palabras o 2 ideas o una frase. Porque todas las artes en general, la música, la escultura, la pintura, todo lo que tiene que ver con la literatura en general, es hija de su contexto histórico. Es decir, a través del arte, tanto los artistas como los músicos y la gente en general va a expresar lo que siente y lo que piensa de el suceso histórico que está aconteciendo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa en la segunda mitad del siglo XX respecto al temática o al tema de la literatura? Vamos a tratar el día de hoy de recordar 2 conceptos claves que ya lo hemos trabajado en algún minuto. El concepto de contexto histórico, que se refiere a toda aquella circunstancia que va a rodear un suceso histórico, y los pensamientos que van a tener las personas al momento de presentarse esos hechos. Eso es muy importante que lo tengan claro. Ustedes no deben olvidar que este tema de el pensamiento de las personas es primordial para poder establecer una relación entre esto y el contexto histórico. ¿Por qué? Porque el arte, de alguna u otra forma, independiente del tipo de arte que sea, va a ser la representación subjetiva que una persona tiene de la realidad, ¿ya? Y por otro lado, el concepto de movimiento artístico dice relación fundamentalmente, o movimiento literario, con la denominación que van a tener todos los movimientos de carácter artístico desde una perspectiva literaria y que van a tener directamente relación con lo que se conoce como contexto histórico, ¿ya? A ver, dentro de la literatura vamos a dividirnos en 2 partes. Vamos a tener la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Hasta más o menos lo que es el siglo XXI en la actualidad, nosotros vamos a seguir con estos movimientos. En la primera parte del siglo XX, ya que es más o menos hasta 1940, 1945 más o menos, vamos a tener estos 4 primeros movimientos. Por un lado el parnasianismo, luego el simbolismo, el modernismo y el vanguardismo. ¿Ya? Todos estos movimientos van a estar vinculados entre sí por tener una característica bien particular. Todos ellos son súper esperanzadores, ¿ya? Viene el quiebre en este periodo, ya en el periodo que vamos a establecer acá, que es el periodo entre guerras, donde, o posguerra, perdón, donde va a haber un cambio en la forma de entender la realidad del ser humano, donde ya
de alguna u otra forma la situación a nivel mundial donde el holocausto, el sufrimiento, las muertes y todo lo que significó moralmente para el hombre, no solamente para los europeos que vivieron la Primera Guerra y luego la Segunda Guerra, o los norteamericanos que participaron, sino que también a nivel mundial, el hecho de ver situaciones tan trágicas como, insisto, el holocausto, asesinatos masivos, la caída de la bomba atómica, produce un cambio en la forma de entender la realidad y también de entender la literatura, lo que da origen al movimiento post-vanguardista y al postmodernismo, ¿ya? Ahora, para la próxima clase, esta es una especie de desafío que les voy a dejar y que va a entregarle 3 décimas a aquel estudiante que la próxima clase escriba en el chat las 3 características más relevantes del parnasianismo, del simbolismo y del modernismo. ¿Dónde van a ir estas 3 décimas? Al ensayo. Por lo tanto, es súper importante que ustedes, la próxima clase, consideren que esta actividad que yo les estoy proponiendo el día de hoy como un desafío va a ser 3 decimitas extra al trabajo final, que es su ensayo. Entonces, las 3 características más relevantes del movimiento literario: parnasianismo, simbolismo y modernismo, ¿ya? Y cuál es el mayor representante de cada uno de estos movimientos. Ahora, ¿cuáles son los que nos interesan el día de hoy? El día de hoy nos vamos a centrar en el postvanguardismo, ¿ya? Y en el postmodernismo. Cuando nosotros hablamos del postvanguardismo, nos vamos a referir fundamentalmente al movimiento literario y poético que se da en Latinoamérica o en Hispanoamérica a mediados del siglo XX, ¿ya? Y que se sucede al movimiento postmoderno y a la vanguardia, fundamentalmente a la vanguardia. ¿Qué es el movimiento vanguardista? Es un movimiento literario que surge a principios o a mitad o la primera cuarta parte del siglo XX, que se caracteriza fundamentalmente por ser muy rupturista, ¿ya? De hecho, el concepto vanguardia viene de la guerra, ¿ya? La vanguardia es la primera línea. Ya ustedes ese concepto lo conocen, es la primera línea, es como lo que generalmente la gente conoce como la carne de cañón, es la primera línea de los soldados, que son generalmente los primeros en morir, ¿ya? Y ellos se denominan a sí mismos la vanguardia porque son los primeros en realizar algo rupturista, ¿ya? Bueno, nosotros nos vamos a centrar en el postvanguardismo, es decir, en este movimiento que viene después de la vanguardia y que también va a ser bastante rupturista. Y por otro lado vamos a tener el movimiento postmodernista, que va a unirse a las técnicas literarias, a la paradoja, al narrador subjetivo, es decir, va a darle pie fundamentalmente al narrador en primera persona, ¿ya? Y va a tener una tendencia a reflejar el nihilismo, que lo voy a anotar acá, de ahí les voy a explicar qué significa ese concepto, a reflejar el nihilismo que siento que percibe el ser humano en la realidad luego del periodo de guerras. El concepto nihilismo viene de nihil. Nihil significa nada. En el fondo es una especie de nadismo. El ser humano deja de creer en el ser humano. El hombre deja de creer en la sociedad, deja de creer en el avance de la tecnología. El hombre se siente solo, se siente triste, producto de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo refleja a través de el narrador subjetivo. Ustedes me van a decir, pero profesora, ¿qué tiene que ver esto con el tipo de narrador? Recordemos que el narrador omnisciente, que es el que sabe todo, es como Dios, ¿sí? Yo siempre se los he dicho. Si yo elimino al narrador omnisciente del relato, entonces estoy eliminando a Dios. Y estoy dándole paso solamente al hombre que refleja a través de la primera persona gramatical su experiencia con el mundo, que es en el fondo lo que vive el hombre posmoderno, su experiencia con la realidad. No importa Dios, no importa el colectivo, importa lo que yo siento frente a lo que veo, ¿sí? Ahora bien, del postvanguardismo, el día de hoy yo voy a presentarles solo a un autor, porque yo sé que ustedes lo conocen o lo han escuchado. Del postvanguardismo vamos a hablar particularmente de Nicanor Parra. Cuando nosotros hablamos del movimiento postvanguardista, vamos a hablar de un movimiento que se caracteriza fundamentalmente por ser un avance de carácter estético que rechaza todo lo clásico, ¿ya? Y dentro de la poesía nosotros aquí vamos a encontrar lo que se conoce como antipoesía, ¿ya?
Y la antipoesía tiene como su gran representante a don Nicanor Parra. Acá, en este caso, yo les presento dos artefactos poéticos de Nicanor Parra, ¿ya? La antipoesía se caracteriza fundamentalmente por ser irracional, por ser una crítica social y, por otro lado, por buscar representar la conciencia a partir de objetos o de frases inconexas, pero que sí tienen mucho sentido, ¿ya? En este caso está el Voy y Vuelvo, que es un clásico de Nicanor Parra, y por otro lado, las armas nucleares no, basta y sobra con un matamoscas. Acá Nicanor Parra hace una crítica, por ejemplo, al tema de las bombas nucleares, ¿ya? Y a la ausencia de Dios frente a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y de todo el acontecimiento que significa la Guerra Fría. Por lo tanto, estos artefactos poéticos, a la larga, lo que vienen a hacer es hacer una representación de la cosmovisión del hombre, de la posvanguardia, y posteriormente también a reflejar el pensamiento de muchos de los escritores de la época. Ahora, respecto al posmodernismo, yo me voy a centrar fundamentalmente en tres autores. Por un lado vamos a tener a Isabel Allende, escritora chilena, que ustedes obviamente conocen. Uno de sus libros más importantes es La Casa de los Espíritus. ¿Y por qué particularmente tomo La Casa de los Espíritus? Ustedes recordarán que en 1960 se inicia un movimiento que se llama el boom latinoamericano. El boom latinoamericano viene de la mano con lo que se conoce como realismo mágico, ¿ya? El realismo mágico está generalmente vinculado con la imagen de Gabriel García Márquez, pero yo quise unirlo a la imagen de Isabel Allende, porque a través del libro La Casa de los Espíritus, que si ustedes no lo han leído, les sugiero que vean la película, que es bastante similar a lo que nos presenta el libro, nos va a mostrar a partir de esta construcción del realismo mágico, que es donde refleja la forma de construir el mundo del latinoamericano, donde aquello que parece que no es real, pero sí lo es, se vive de manera cotidiana. Es decir, que aparezca un fantasma para mí no es una sorpresa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Isabel Allende, en La Casa de los Espíritus, hay un personaje que es capaz de leer el futuro y nadie se sorprende de aquello, ¿ya? O en el caso de Gabriel García Márquez, todos sabían que Amaranta era tan buena que se iba al cielo, y cuando Amaranta se va al cielo, literalmente, porque se fue en cuerpo y alma cuando vino el viento y se la llevó, de lo único que se preocuparon fue de que habían perdido las sábanas, no de que Amaranta se había ido al cielo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ella era como un alma muy pura, se iba a ir al cielo en cuerpo y alma, ¿ya? Respecto a otros escritores latinoamericanos también de este movimiento que se llama realismo mágico, vamos a hablar de Laura Esquivel y de su libro insigne, que es Como agua para el chocolate, ¿ya? Que nos va a reflejar el contexto histórico de la Revolución Mexicana, pero contado a través de un narrador que nos va a contar la historia de Tita, que es una mujer que vive la opresión machista de la sociedad. Tiene que cuidar que ésta muera, y como es la hija menor, tiene la obligación de cuidar a su madre sin importar si ama o no a otra persona, y el amor de su vida se casa con su hermana para estar cerca de él. No les voy a contar más, les recomiendo que lean el libro o vean la película. Y por otro lado también está el muy sonado últimamente Pedro Lemebel, que es uno de los escritores chilenos, parte de este movimiento postvanguardista o postmodernista, ya que va a representar a través de la construcción narrativa y literaria la forma de entender la realidad del hombre, ya a través del texto. Por ejemplo, Tengo miedo torero, particularmente Pedro Lemebel muestra cómo se construye un movimiento político, que es en este caso el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero lo hace a través de la visión de un transexual, ¿ya? Les sugiero, si tienen la posibilidad de ver la película, que la vean, porque está en este rato en línea, o que lean el libro. Es un libro bien interesante, ¿ya? Les sugiero que lo vean, que lo revisen, o que por último busquen un resumen para que vean de qué se trata. Es una Pedro Lemebel se caracteriza por ser un narrador bien interesante, bien entretenido, y que narra de una forma bastante particular la realidad. Recordemos por qué estoy tomando un hombre, dos mujeres y un hombre trans, fundamentalmente porque es importante, o homosexual, porque es importante que ustedes tengan clara que la literatura no es, o el arte en general, no discrimina opción sexual, no discrimina corriente política. El arte es arte, e independiente de tu pensamiento político o tu condición sexual, el arte va a representar tu forma de entender el mundo, ¿sí?
Aquí nuevamente les dejamos que no se olviden que tienen que contactarse con nosotros. Ahí están todas nuestras redes. Y vamos a descartar esto. Y a continuación, si dejo de presentar y paso a dejar con ustedes a la profe Carito, ¿ya? Y es Muy buenos días, ¿me escucho? Antes de comenzar con lo mío, chicos, o con la parte que me corresponde a mí, también es importante que puedan ir colocando aquellas preguntas que surgieron a partir de la presentación que nos dio la profesora Alicia, para que las dejen acá y para posteriormente atenderla con todo el amor y cariño que tenemos para ustedes. ¿Se escucha bien entonces? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Entonces, la profesora Alicia entonces les habló del post-vanguardismo, del postmodernismo, del nihilismo, y yo les voy a hablar de la música, para que lo tengan súper presente. Recuerden ir a tomar apuntes, dejar sus consultas para posteriormente ir retroalimentando y reforzando aquellas dudas que tengan. Entonces, el objetivo, como había mencionado también la profesora Alicia, es, para que no nos olvidemos, identificar y analizar la relación de las manifestaciones culturales y los movimientos sociales en Chile en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Tengan presente eso, segunda mitad del siglo XX, principios del XXI, pero de Chile. Entonces, para ir retroalimentando un poquito lo que nosotros alcanzamos a ver la clase pasada, nosotros habíamos visto, tanto con la profesora Valentina, la profesora Alicia y quien les habla, habíamos alcanzado a ver entonces lo que eran los movimientos sociales. Y nos enfocamos principalmente en el movimiento estudiantil del año 2006 y del año 2011. ¿Qué otra cosa más habíamos hablado? Habíamos hablado sobre las leyes, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza o de Educación, que es la LOCE, y la Ley General de Educación, la LEG. También habíamos abordado lo que era el contexto político y social de aquel periodo, es decir, del año 2006 y del 2011, y por último también las principales manifestaciones que desarrollaron los estudiantes ya sea en el año 2006 como en el 2011. Por su parte, la profesora Valentina, recuerden, abordó lo que eran los medios de comunicación y el movimiento estudiantil tanto del año 2006 como del 2011, y también como un datito que entregó para que tratasen de relacionar el tema de los jóvenes y las redes sociales que se utilizaban en ese entonces, principalmente con el tema de Fotolog, Messenger, los celulares, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros principalmente en esta parte, o que voy a tratar yo? Como puse ahí la profesora Alicia en los controles, la música chilena y su relación con los movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Por favor, profe Alicia, si me puede ayudar con la siguiente. Entonces, antes de obviamente comenzar, y en algún momento voy a entregar algunos datitos, entonces para que tengamos presentes estos datos es importante considerar algunos conceptos claves. ¿Como cuáles? Nuevamente, si se dan cuenta, puse el movimiento social porque la memoria es súper frágil y tendemos a veces a olvidarnos. Entonces tenemos lo que era el movimiento social, neofolclor, la nueva canción chilena y nueva ola. Quizás algunos de estos conceptos lo han escuchado alguna vez, quizás no, pero hoy día lo vamos a abordar. Entonces recordemos que cuando hablábamos de movimiento social, hablábamos de que eran expresiones de la vida democrática. Hay algo que también había mencionado anteriormente la señorita Catalina, el tema de las expresiones de la vida democrática. Y teníamos desafíos colectivos y que teníamos obviamente puntos en común. El neofolclore no me voy a enfocar tanto en el movimiento social porque lo hemos abordado bastante. Entonces hablamos de lo que es el neofolclore, que es algo que vamos a hablar hoy día también. ¿Qué dice que es el neofolclore? Es un género musical ligado a la música tradicional folclórica que había tomado nuevas formas para hacerla más aceptable en la vida urbana. ¿Por qué se dirán ustedes? Porque estamos hablando de lo que sería primera y ya llegando a la segunda mitad del siglo XX, cuando comienza este proceso de urbanización de Chile. Entonces las personas que vivían en el campo comienzan a migrar hacia las ciudades. Luego tenemos la nueva canción chilena, que esta parte ya hacia los años 60, y como dice acá, que está basada en la recuperación de la música folclórica. Por eso tenemos el neofolclore y luego la nueva canción chilena. El neofolclore sería como la antecesora de la nueva canción chilena. Y como dice acá, sus cultores agregaron factores propios de la música continental.
Principalmente la nueva canción chilena tiene mucha relación con lo que es la nueva canción latinoamericana, que tenemos instrumentos musicales que son, por decirlo así, propios de cada uno de los países de Latinoamérica o de la propia cultura latinoamericana. Y como dice acá, incorporando instrumento y ritmo de todo el área de Hispanoamérica. Y por último, la nueva ola. Ya, hoy día sí nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la nueva canción chilena, lo que refiere a lo que es la segunda mitad del siglo XX, pero la nueva ola igual había que nombrarlo porque la nueva ola se da también en el mismo periodo en el cual se desarrolla la nueva canción chilena. Son súper distintas, obviamente. Tenemos que la nueva canción chilena es algo que toma como instrumentos netamente de Latinoamérica, toma la cultura propia de Latinoamérica, y tenemos que la nueva ola es más bien de estilo extranjero, en donde tenemos el rock and roll, como puso ahí la Felicia, la diversión. La nueva ola, como dice ahí, es un género musical que gozó de gran popularidad entre los jóvenes chilenos. Y acá tenemos a la Cecilia, Luis Dima, el Pollo Fuente, Peter Rock, tenemos el twist y tenemos varios tipos de estilos que son propios de lo que es Norteamérica. Los Ramblers. Los Ramblers con el Mundial del 62, que fue el himno de aquel Mundial, en donde Chile salió tercero. Tenemos entonces, por favor, Felicia, si me puede ayudar con... Gracias. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? Nos vamos a enfocar en lo que es la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Por eso les puse la nueva canción chilena, los años 80 y 90 y lo que serían los años 2000. Ya estaríamos entonces en lo que es siglo XXI. Y eso sí, es algo que es súper importante también destacar, que no puse todos los grupos musicales de Chile, quizás obviamente me faltó alguno, pero puse aquellos que son un poco más conocidos. Ya, quizás ustedes también, sobre todo cuando hablamos de los años 2000 y el siglo XXI, quizás ustedes van a conocer algunos más y pueden obviamente aportar, así nos nutrimos mutuamente. Por favor, Felicia, si me puede ayudar con la demás. Y acá tenemos nuevamente la línea de tiempo. Esta línea de tiempo la van a ver siempre, ya durante lo que estamos hablando del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es necesario contextualizarnos. La Felicia recién les hablo también de la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XXI. Incluso ahí lo está escribiendo también, que es súper importante para que lo consideren y tomen apuntes. Recuerden eso. Yo acá les puse la situación política, o mejor dicho, los gobiernos que se desarrollaron en Chile en lo que es la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Nosotros tenemos entonces, y si se dan cuenta, yo acá partí desde 1964. ¿Por qué desde 1964? Se preguntarán ustedes, si la segunda mitad del siglo XX empieza en 1950. Porque, como voy a abordar lo que es la nueva canción chilena, tenemos que la nueva canción chilena surge o se va desarrollando cuando en Chile teníamos como presidente de la República el señor Eduardo Frei Montalva. Y si se dan cuenta, vamos a tener dos Eduardo Frei en lo que es en la historia de Chile con estos gobiernos. Eduardo Frei Montalva, padre, y Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo, que lo tenemos hace 1994 y el año 2000. Entonces, si se dan cuenta, yo puse los nombres de los presidentes con sus respectivos periodos y abajo también las coaliciones o los lemas. Por tanto, tenemos que hacia 1964, hasta 1970, tenemos al señor Eduardo Frei Montalva. Y su lema era la revolución en libertad. Vamos a tener que en ese periodo es cuando vamos a escuchar los primeros grupos de la nueva canción chilena, o también como se le denominó en su momento, canción de protesta. Luego vamos a tener hasta 1970 y hasta 1973 al señor Salvador Allende. Y con Salvador Allende vamos a tener esta coalición política de partidos políticos de izquierda, que es la Unidad Popular. ¿Por qué lo coloqué? Porque obviamente vamos a tener que la nueva canción chilena la vamos a tener durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y luego la vamos a tener muy fuerte durante el gobierno de Salvador Allende. Y muchos de los grupos y cantantes que estuvieron en la nueva canción chilena durante el régimen militar tuvieron que irse del país. Entonces, por eso puse esos tres gobiernos de lo que es la segunda mitad del siglo XX, y obviamente luego teníamos lo que era ya lo que habíamos visto en la clase anterior con el tema de los movimientos sociales, que es concertación en estos 20 años de 1990 hasta el año 2010. Recuerden, desde 1990 tenemos este retorno a la democracia, este regreso a la democracia.
Por eso también vamos a ver quizás estilos musicales distintos y grupos musicales con letras distintas. Porque obviamente estamos hablando, como puso la profe Alicia, la nueva canción chilena, tenemos bastantes instrumentos que son netamente del folclore latinoamericano, y luego vamos a ver que ya hacia los años 90 vamos a tener otros tipos de estilo musical, otros instrumentos y otra letra también, de acuerdo también al contexto histórico y contexto social y contexto político que vivía Chile en cada uno de esos periodos. Recuerden, las dudas, preguntas, consultas, las pueden ir luego colocando en el chat para ir resolviendo. Por favor, profe Alicia. Ya, entonces, ¿cuándo vamos a tener esta nueva canción chilena? Hacia 1965 y 1973. Y acá vamos a tener, podríamos decir que 2 periodos, ¿ya? Por favor, profe. 2 periodos, ¿por qué 2 periodos? Vamos a tener obviamente entre 1965, como les dije, hasta aproximadamente 1969, en donde vamos a tener que va surgiendo esta nueva canción chilena, y luego vamos a tener desde 1970 hasta 1973. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la nueva canción chilena, o muchos de los grupos y cantores y cantoras, podríamos decir, de la nueva canción chilena, se van a unir con lo que es la unidad popular, con la situación política de Chile. Por eso lo vamos a tener como dividido en estos 2 periodos. Por una parte, si se dan cuenta, yo puse unas fotografías y los nombres de estos personajes. ¿Por qué? Porque vamos a tener a Violeta Parra, quizás muchos de ustedes la han escuchado, han leído sobre ella, y tenemos también a Margot Loyola y también a Héctor Pavés. ¿Por qué los coloqué? Porque ellos van a ser, podríamos decir, como los padres o los antecesores de lo que es la nueva canción chilena. Se destacan, por ejemplo, Violeta Parra y Margot Loyola por ser investigadoras, por recopilar información, por buscar como los orígenes, podríamos decir, de lo que es el folclore, de recopilar historias. Por eso también se les conocían como las cantoras. Entonces tenemos acá que, y ahí como está escribiendo un dato súper importante la profesora Alicia, tenemos que también tenemos el tema del neofolclore, y además Violeta Parra va a ser madre de lo que son los dueños, por decirlo así, de la peña donde vamos a tener la canción chilena. De hermana de Nicanor Parra. De hecho, también Nicanor Parra ayudó mucho a Violeta Parra en la redacción de sus canciones. Entonces también por eso es importante, y ahí quizás también podría surgir como un análisis también profundo de cuál es la influencia que han tenido también los Parras dentro de lo que es la cultura chilena, porque es sumamente profundísima. De hecho, hay grandes músicos que son en Chile parte de la familia Parra. Los músicos de Los Tres son parte de la familia Parra. La Javiera Parra, que si bien su nombre original no es Parra, ella es, si no me equivoco, sobrina nieta de la Violeta. Y así, los Parras son muy importantes dentro del arte en Chile. Recordemos que Violeta no solo fue música, sino que también ella pintó, realizó arpillería, ella expuso en el Louvre, si no me equivoco. En Francia. En Francia. O sea, Violeta es muy, muy, muy importante dentro de lo que es el arte en Chile. Exactamente. Podrían, para poder profundizar, si es que alguien quiere ver, existe la película Violeta se fue a los cielos, y ahí se habla completo de la vida, de todo lo que hizo en realidad. Sí. Sí, es súper bueno también para que lo puedan profundizar. Y bueno, las canciones también de Violeta Parra tienen mucha relación con lo que es la situación social y política que vivía Chile en ese entonces. Y Violeta Parra falleció, eso sí, hacia 1967, y por eso también no la tenemos en sí dentro de lo que es la nueva canción chilena, pero sí a sus hijos, Ángel e Isabel. Entonces, ¿qué es la nueva canción chilena? Se preguntarán ustedes. Como dice ahí, la nueva canción chilena trataba de exponer en sus canciones la realidad social que vivían los sectores más populares. Las letras, entre otras cosas. Dice, reflejaba las injusticias cometidas por los patrones, las grandes desigualdades entre las clases sociales, y llamaban a la unión de los trabajadores. Es así como logró adquirir una cierta importancia en los sectores más bajos de la sociedad chilena de la época. Entonces, como les había mencionado, vamos a tener que
esta música, esta nueva canción chilena va a estar muy relacionada con la situación social, pero principalmente la situación social de la clase más pobre que vivía en Chile. Vamos a tener principalmente vamos a tener la participación en sus letras. Me refiero a la participación, me refiero al tema de representar la vivencia de los mineros. Vamos a tener la situación de la mujer, la situación de los niños, de cómo se vivían los campamentos, la pobreza misma de que existía en Chile en ese entonces. Como puso ahí también la profesora Alicia, de la clase proletaria, del obrero, la obrera principalmente, la pobreza y de las poblaciones. Vamos a ver mucho las letras de sus canciones en relación con ello. Y posteriormente, como les mencioné, ya hacia 1970, 1973 van a estar muy ligados con la campaña política de la Unidad Popular. Por favor, profe. Ahí estaba escribiendo. Y acá tenemos, como les decía yo a ustedes, los Parra, la Peña de los Parra. ¿Por qué es importante recordar de las peñas de los Parra? ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a tener este desarrollo de la nueva canción chilena. Ahí vamos a tener a Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, Patricio Manso. Vamos a tener acá a las personas que van a comenzar o van a ser estos líderes, entre comillas, de esta nueva canción chilena. Y ahí, como les mencioné, vamos a tener a Ángel Parra e Isabel Parra, que son los hijos de Violeta Parra. E incluso en el disco ahí que aparece Isabel canta Violeta, aparece junto a su madre, Violeta Parra. Y tenemos a Víctor Jara, y obviamente muchos de ellos, bueno, Víctor Jara es asesinado, y vamos a tener que, Isabel y también Ángel van a tener que irse de Chile producto de posteriormente cuando llega lo que es el régimen militar. Tenemos también, por favor, profe Alicia, el tema de Patricio Mans, que también últimamente ha sido se ha hablado mucho de él porque está delicado de salud. Tenemos a Inti Illimani y Quilapayún. Bueno, tenemos muchos más, pero estos van a ser como los más importantes o los que más se van a destacar dentro de lo que es la nueva canción chilena. Y como les mencioné a ustedes, vamos a tener ya hacia los años 70, 1973, cuando se van a unir a lo que es la Unidad Popular. Por eso mismo estos grupos van a ser como los más destacados dentro de lo que es la nueva canción chilena. Por favor, si me puede ayudar. Bueno, acá tenemos una canción, o un extracto, mejor dicho, de lo que es la canción de Víctor Jara, que es A Desalambrar. ¿Y en qué contexto sale esta canción? Dentro de lo que es la reforma agraria. Vamos a tener, como dice acá, yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. ¿Por qué habla de eso? Porque la reforma agraria inicia con el gobierno de Jorge Alessandri, luego sigue con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y posteriormente con Salvador Allende se radicaliza más este tema de la reforma agraria. Y la reforma agraria con Salvador Allende vamos a tener también que los campesinos se organizan y comienza el tema de la expropiación de las tierras. Por eso también Víctor Jara pone acá que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Luego tenemos, dice, yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. Y ahí dice, a desalambrar, que la tierra es tuya, perdón, es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Habla entonces de que esta tierra debiese de ser para quien la trabaja, para el campesino. Por eso se habla de esta situación. Y como les dije, la reforma agraria nace con el gobierno de Jorge Alessandri, sigue con Eduardo Frei Montalva y finaliza entonces con el gobierno de Salvador Allende. Ahí también para que lo tengan presente. Jorge Alessandri, no Arturo, Jorge Alessandri. Disculpe, profe Valentina. Los nombres Pedro, María, Juan, José son nombres del campo. Claro. De hecho, un dato muy importante está en el hecho de hablar, de usar ciertos conceptos dentro de la canción. Por ejemplo, cuando habla de el tema de las manos, el tema de la tierra, habla particularmente de establecer un vínculo entre el trabajador y su producto. Ya, el que trabaja la tierra es dueño de la tierra, no el que compró el terreno en el fondo, ¿sí? Bueno, ahí hay una visión bien interesante también que tiene relación con el marxismo dentro de esta canción, que más adelante incluso lo podríamos analizar con la profe Carolita. Por favor, porque me parece que me voy a demorar un poco, pero voy a hacerlo más rapidito. Y como les dije yo acá, de los años 70 73, la nueva canción chilena ya se nota aquí
bastante lo que es la tendencia política que van a tener varios de los grupos y los representantes de la nueva canción chilena, que es una tendencia política de izquierda. Y acá vamos a tener que la nueva canción chilena va a apoyar en lo que es la unidad popular. Y como dice el eslogan, y ahí está el presidente Salvador Allende, dice: no hay revolución sin canciones. Cantamos a la mujer, al obrero, al campesino y al estudiante. Y si por favor me puede ayudar con la otra, vamos a tener una canción o un extracto también de la canción, que es Venceremos, que se va a dar dentro de esta campaña. Y si se dan cuenta, dice: aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañero de nuestro cantar, consabiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora. Entonces se nota claramente cuál es la tendencia política que tienen muchos de los autores de lo que es la canción chilena. Vamos a tener entonces que, por lo mismo, cuando culmina lo que es el gobierno de Salvador Allende y tenemos el régimen militar, muchos de ellos van a tener que irse de nuestro país, producto de esa situación, porque también algunos militaban ciertos partidos políticos de izquierda. Por favor, profe Alicia. Y acá tenemos, bueno, ¿por qué puse a este personaje? Yo creo que quizás alguno de ustedes nunca lo ha visto, porque también él salió de lo que fue la transmisión de TVN, que hoy día sería, que era Tevito TV, que era la mascota, este perrito que iniciaba las transmisiones del Canal 7 en ese entonces, que era TVN, como lo conocemos hoy día. No sé. Y producto, obviamente, del golpe de Estado, Tevito TV dejó de transmitirse. Disculpe. No. Aprieta control y apretas el clic. Ya. No lo tira. Bueno, no importa, tenemos problemas técnicos, pero no importa. El tema era que la canción se llama Charagua, que es una canción que fue creada por Víctor Jara. Entonces, por eso les decía yo a ustedes que tiene mucha relación el tema de la nueva canción chilena, la situación política que tenía el país en ese entonces, que es la Unidad Popular, y también vamos a ver cómo este canal, que era estatal, utiliza también esta nueva canción chilena dentro de lo que es la transmisión a través de la televisión abierta en ese entonces. Por favor, para no tomar todo el tiempo. Y acá vamos a hablar ya de los años 80, 90, 2000. Obviamente ustedes son de la generación del 2000, entonces quizás no conocen mucho de los 80 y 90, pero puse uno que sí, obviamente lo deben quizás de conocer. ¿Y por qué digo obviamente? Porque el año pasado, con todo el tema de este estallido social, se escuchó mucho el baile de los que sobran. Y esta canción es del año de 1986 y pertenece a Los Prisioneros. Entonces ahí, como dice: bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno de lo prometido en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando pies. Entonces esa canción, si se dan cuenta, es de los años 80, de 1986, pero aún así ha sido utilizada hasta el día de hoy. Incluso el año pasado fue prácticamente, podríamos decir, como el himno de lo que fue el estallido social del 2019. Ahí la profesora Alicia lo puso de fondo. No, yo la baile. La baile. Era para ponerle música de fondo. Y luego también hay otra canción de Los Prisioneros, que son las industrias. Como dice acá: cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron. Merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias, muevan las industrias. Que también tiene relación con el tema del obrero. Cuando también pasa el tema de que cierran muchas industrias y los obreros tienen que dejar su trabajo y quedan cesantes. ¿No escuchas esa parte? Y luego tenemos los años 90. El mejor tenemos los años 90, que nuevamente tenemos Los Prisioneros.
Puse corazones rojos. ¿Por qué puse corazones rojos? Porque tiene mucha relación, obviamente, porque obviamente si bien la letra es, si ustedes la escuchan, es un poco fuerte, pero todo es un tema de sarcasmo. Habla sobre la situación de la mujer, de cómo la mujer es tratada dentro de la sociedad en sí. Entonces, por eso también Corazones Rojos, a pesar de que en los años 90 es también vigente hasta el día de hoy. Tenemos también Tiro de Gracia, que son, podríamos decir, como rap de ese entonces, los años 90, más que hip hop. La profesora Alicia le pone un corazón. Tenemos El Juego Verdadero, Sueños. Les puse ahí los títulos de las canciones porque si no, no íbamos a extender demasiado. Tenemos Maquisa, donde teníamos anteriormente a Anita Tijoux cuando era jovencita. Teníamos ahí La Rosa de los Vientos. Y tenemos dentro otro tipo de música que ya son Los Miserables, Fiscales Adultos, ya es más bien punk. En cambio, lo que es Maquisa, Tiro de Gracia, podríamos decir que es un rap, hip hop y otros estilos musicales que ahí ya yo soy ahí. Era como un estilo de la calle en realidad. Claro, pero tenían un contenido social súper fuerte. Y ya en los años 2000... O sea, eran de la calle, literalmente. Aquí yo les puse solamente algunos nombres de los grupos y algunos temas, pero más allá no, porque me iba a extender demasiado. Tenemos Arte Elegante, que con ese tema de bendición, no sé si ustedes lo han escuchado, que es muy reciente, o ha salido muy reciente lo que son las redes sociales, me refiero. Tenemos Los Vázquez con Basta, que esa canción nace en el 2011, producto de lo que fue el movimiento estudiantil. Tenemos Anita Tijoux con Choc, que nace también en el 2011 con el movimiento estudiantil, y Cacerolazo con lo que ocurrió el año pasado. Tenemos otros cantantes y grupos. Tenemos, por ejemplo, Nano Stern, Manuel García, Evelyn Cornejo, Ángelo Escobar, Edgar Malebrán, Camila Moreno, que son otro tipo de música, que son más bien una especie de trova. Y tenemos dentro de lo que es ya el hip hop, Subverso, Portavoz, bueno, y existen muchos más, pero acá pusimos algunos como para tomar como referencia. Yo creo que ustedes quizás han escuchado mucho más. Portavoz y pone un corazón la Cata. Tenemos obviamente de lo que es hip hop también. Tenemos Salvaje Decibel, está Micho MC, Belona, que son mujeres que están dentro de lo que es estilo musical también. Pero como les dije, pusimos esa partecita como a grandes rasgos de los años 2000. Entonces vemos que tenemos la nueva canción chilena, segunda mitad del siglo XX, tenemos lo que sería ya los años 80, un poco más de rock, con Los Prisioneros, y ya hacia los años 90 ya tenemos más estilos musicales, hip hop, rap, rock y trova. Ahí ahora le damos el pase a la señorita Valentina, para que prosiga con... Sí, no, básicamente ir profundizando un poco, pero con las canciones en sí, de lo que está hablando la profesora Carola, porque en estricto rigor, las grandes canciones que nacieron desde este periodo, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, vienen de la calle. Son las personas que tienen esto, que lo están viviendo, quienes son las personas que empiezan a demostrar este descontento. Pero que la gente antes no tenía la facilidad como tenemos ahora de decir, ay, oh, mira, mira lo que está pasando, porque nosotros nos metemos en las redes sociales y encontramos todo. En cambio, estamos hablando en tiempos donde la comunicación no era tan fluida como es en estos momentos. Yo, bueno, en realidad la profesora Carola me envió un gran listado de canciones, las cuales yo elegí 3. ¿Por qué elegí 3? Juana Fe no se caracteriza específicamente de cantar cosas más movidas en el fondo, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera, este tipo de canciones que son tan cercanas para nosotros tienen un contenido social súper grande. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos vamos por el ritmo, pero no nos vamos por lo que dice la canción. Y a veces escucharla dice mucho más que hacerlo. Bueno, voy a leer en el fondo un extracto de lo que dice parte de la canción. Con sus mentiras llenándonos de miedo, haciéndonos de esta tierra un cementerio, con sus empresas de muerte, sembrando semillas de destrucción. Vamos con más fuerza para la calle, fuego en las barricadas y en el bombo no pare. Si se dan cuenta, la información que te demuestra esta canción está hablando de la calle en sí, de los bombos, de la barricada, de la situación social, ¿cierto? Y esa a nosotros nos dice algo más allá de ser solamente la canción y el estilo y el ritmo, sino que nos está hablando de lo que es en profundidad y cómo esta información se ve reflejada para el resto de nosotros, ¿cierto?
La otra es la de los Vázquez. Sí. Sí. Lo mismo que, si se fijan, es una música muy movida, que la podemos estar escuchando de manera natural en nuestra casa, ¿cierto? Pero la información que nos da es súper importante. Pues vamos a llegar a la parte del... Dice, todo sube, no dan tregua. Y al final, los que son pobres son más pobres. Y los ricos son más ricos. La miseria es esa condena por girar en esta rueda. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limón y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. ¿A qué se refiere? ¿Por qué nosotros, como en algún momento puso la profesora en parte de su canción, recibíamos las limosnas cuando somos nosotros los que trabajamos y tenemos que llevar adelante todo esto, ¿cierto? ¿Por qué nosotros tenemos que recibir las limosnas? Basta. O sea, es algo premonitorio a lo que pueda venir. No solamente hacia un tiempo atrás, sino que hacia adelante. Aquí en esta parte de esta canción me perturba, pero la voy a poner igual. ¿Cuál? Pablo Chile. Cuando empezamos a avanzar en los tiempos, en la información, nos empezamos a encontrar de formas distintas personas que nos pueden representar. Quizás no es ¿cómo se podría decir? No es un artista que sea tan ligado hacia nosotros, porque nosotros venimos desde otro estilo de música, un estilo de música un poco más calmo, más suave. Además que se entiende que las letras de Pablo Chile de repente son un poco, como dijo la Nole, ¿cierto? Claro, no a todos nos gusta, pero voy a leer un pequeño extracto que dijimos recién. ¿Quieren saber por qué hay corrupción? Póngame portavoz, dice la Cata. A mí me gusta esta. Le vamos a poner una solamente para sacar el trago amargo, de Pablo Chile. Pero en el fondo la canción de Pablo Chile estaba hablando exclusivamente de senadores ganando más que un profesor. ¿Quieren saber por qué hay delincuencia? El Paco opresor no le tiene paciencia. La gente morena, la de la población, los niños que no tienen pa' colación. O sea, está hablando desde la realidad misma de nosotros, ¿cierto? Bueno, acá está portavoz para poder sacar este trago amargo. Escuchémoslo para... La letra es muy importante, de verdad. Un dato muy importante que tienen que considerar, el hip hop en general, y bueno, en general la música, está sumamente vinculada a la literatura. Recuerden que una canción, antes de ser canción, es un poema. Así que, incluyendo reggaetón y el trap, pero igual, me duele el corazón decir, pero igual. Esos también son parte del género lírico, fundamentalmente porque lo que muestran es a un hablante lírico que está representando a través del lenguaje y de las figuras literarias su percepción del mundo. ¿Ya? Esto también está dentro de lo que en algún minuto yo les comentaba, que es esta idea de posmodernismo, que se centra en la visión. Por eso es tan fuerte la música, chicos, porque está vinculado con la idea del posmodernismo. El posmodernismo, insisto, exalza la idea del yo, de la forma en que el yo entiende la realidad. Deja de lado esos relatos de canciones así como superficiales, por decirlo de alguna manera, que nos muestra el rock and roll, que nos muestra... Bien, sí, es cierto. El rap es una muy buena fuente de figuras literarias. Para mí, por ejemplo, una de las más secas es Ana Tijoux. ¿Sí? Ana Tijoux es sequísima desde la perspectiva de la construcción literaria a partir de las figuras y de la imagen. Ya ella hace, además que hace hay un disco de ella que es muy bueno, que habla del feminismo así, pero fuerte. Es muy buena. Tiro de Gracia también fue muy bueno en su tiempo. En su momento fue bien criticado también por las grandes cúpulas, porque ellos mostraban la realidad tal cual era. Así que eso, chicos. El tema del lenguaje, si se dan cuenta también cómo se emplea el tema del lenguaje, que por ejemplo el penúltimo, el Pablo Chile también utiliza un lenguaje bastante,
como ya podríamos Fuerte. decir, fuerte, claro, no es un lenguaje como formal, Duro, sino claro. un lenguaje que dice palabras, pero a la vez lo mezcla con garabatos o con jerga. En comparación, por ejemplo, con lo que era la nueva canción chilena, que también lo que buscaba la nueva canción chilena, más allá de solamente cantar, era de llegar también a la población, de concientizar al obrero, a la mujer, al estudiante, al niño. Entonces vamos a tener, por ejemplo, lo mismo que los prisioneros. Si se dan cuenta, los prisioneros también tienen música con un contenido social, con un contenido político, pero no llega a un tema de llegar a jergas o algunas jergas, pero no un tema ya como, ¿cómo podríamos decir? Con garabatos. A diferencia, por ejemplo, de lo que sería como en este caso con Pablo Chili, así se nombra, que también es otro estilo de música, y si lo vemos también dentro del contexto, claro, el tema también del trap se da también dentro de ese contexto, entonces también tenemos que ver bien cómo el estilo musical también se da de acuerdo al contexto y de acuerdo también a la situación social o política que vive. Y otro datito, como mencionaban también las profesoras, el tema de, vuelvo a insistir, el contexto, que muchas de las canciones también que mostró la profe Valentina tienen relación con el movimiento estudiantil del 2011, tiene relación con lo que ocurrió el año pasado con este estallido social del 2019. Entonces, a raíz de eso, vamos a tener unas preguntas que también ahí les van a servir para Esto que les vamos a presentar ahora con las profesoras es una cosa que vamos a hacer todas las clases, que se llama ticket de salida, ¿ya? El ticket de salida tiene fundamentalmente el objetivo de saber qué es lo que entendieron, porque nosotros a ustedes les preguntamos, ¿entendieron? Y todos nos dicen que sí. Nosotros nos queremos asegurar de eso. Vamos a llevar un registro de cada uno de los tickets de salida, y cada uno de ustedes, los que respondan, al final del proceso va a tener una nota por responder los tickets de salida. Por lo tanto, es importantísimo que el día de hoy tomen como parte de las evaluaciones el trabajo del ticket de salida, ¿ya? ¿En qué va a consistir esto? Van a tener que responder en el chat las preguntas, ¿ya? Y no pueden abandonar la sala sin responderlas. Luego de responder las preguntas y que nosotros les digamos pongan presente, ustedes recién se pueden retirar, ¿ya? Hay dos preguntas para el día de hoy, ¿ya? Y son las siguientes. Explica la relación entre el contexto histórico y la literatura, y luego, ¿ha sido la música y su contenido una forma de expresar el pensamiento político de las diversas décadas del último siglo? ¿Por qué? Comienzan a responder. Les vamos a dar Contesten. 3 minutos. Eso quiere decir que en 4 se pueden ir. Y todos los que están presentes en la clase deben responder. Todos. Expliquen entonces la relación entre el contexto histórico y la literatura. Y Lo luego, acabo de si la- presentar, así que ahí está la... sí, pero para los que son más auditivos, Vayan acostumbrándose, chicos, porque esto va a ser... sí, te dejo todo el Noelia acá. Si no respondo, me dejo aquí todo el día. Sí, te dejo, te voy a buscar y te hago conectar de nuevo. para ti. Y te bloqueamos la salida. Hacemos una clase exclusiva solo para la Noelia. La dejamos toda la tarde conectada. Y bloqueamos la Recuerden, de- algunas pistas. La profe Alicia mencionó el tema de las guerras, mencionó cómo las guerras influyeron. Habló de eso, el contexto histórico, habló de bombas, Guerra Fría. de armas, Guerra Fría. Uy, se me fue también ese dato, que también la nueva canción chilena trataba temas dentro del contexto de la Guerra Fría. Después, si usted corta, señor Toro, se va a encontrar con la sorpresa que ya va a aparecer con una mala nota al final y va a decir, oye, pero si La yo- Cata dice, el contexto histórico influencia la creación de movimientos y la manera en la cual se expresan sobre ellos. Bien. Ah, un ticket. Vamos. Después dice, ¿ha sido la música y su contenido una forma de expresar el pensamiento político de las diversas décadas del último siglo? Siglo XX, siglo XXI. ¿Qué piensan? Recuerden, No, ¿por qué? todo está relacionado. El contexto social, De político. todo lo que hemos hablado. Exactamente. De hecho, incluso la profe Valentina puso también algunos apuntes a medida que íbamos nosotras hablando. La profe Valentina iba ahí escribiendo en el chat. Está todo escrito en el chat. Devuélvanse. Vamos, Porque vamos. nacen
¿Por qué nace, por ejemplo, el tema del post-vanguardismo? ¿Cómo funciona el profe? El postmodernismo, los estilos musicales, ¿por qué? ¿Qué motiva eso? La música da a conocer el pensamiento de la ciudadanía de una manera diferente y quizás en la que llama más la atención del resto. Muy bien. Excelente. Sí. Ya, se quería ir. Además, con la música uno, como hay distintos ritmos, está la cumbia. O sea, bueno, los Vázquez, ¿cómo se dicen los Vázquez? Pop cebolla, ¿o no? Sí, pop cebolla. Aquí vienen los Vázquez. Entonces fíjense bien cómo este pop cebolla de romántico pasa a este basta, que tiene un tema social, político, más allá de hablar netamente de temas de amor. A la crítica social. De hecho, mi papá escucha los Vázquez todo el día. Lo leí así. Ay, mi papá escucha los Vázquez todo el día. Después la Cata dice la pregunta 2, creo que sí, ya que gracias a ella durante el tiempo se ha conservado y representado a distintos grupos sociales debido a sus opiniones. Sí. Sí, exacta. Representa de alguna u otra manera los movimientos sociales. De hecho, voy a hablar algo que no tiene mucho que ver con directamente la música más popular, sino que también la música representa a los otros sectores de la ciudadanía. Los guasos quincheros tienen la representación directa de la parte de la derecha, en el fondo, de la parte más del conservadora rodeo de Chile, en el fondo. Sus canciones, por ejemplo, hablan del rodeo, Claro. hablan del Claro. campo, ahí tienen una canción del corralero. ¿Cómo? Cosas que suenan como inalcanzables. O sea, nosotros no vamos a ver eso. Pero podrían hacer un podcast, dice la Cata. Un podcast. Es entretenido escucharla. Gracias, te amamos. Sí, muy entretenida. Sí, pero en realidad se ve la diferencia en la música. Las músicas son distintas, te marcan, te dicen muchas cosas. Escuchar algo tú dices, oh, igual que escuchar a cantantes latinoamericanos, o sea, hispanoamericanos, tú entiendes inmediatamente la realidad de otros países con escuchar su música. Si tú escuchas a Residente, por ejemplo. Claro. Residente es Latinoamérica pura. El tipo hace una deconstrucción de lo que es, por ejemplo, el sentimiento de los pueblos latinoamericanos respecto a esa visión media loca que tiene Estados Unidos respecto a que ellos se sienten América, por ejemplo. Ellos dicen que ellos son América, no sé qué somos, pero bueno. Y por otro lado, la crítica que hacen al tema de el descubrimiento y la conquista de América y la visión de que nosotros fuimos descubiertos, pero siempre existimos. Entonces, es bien interesante. Vaya la Noelia. La Noelia, sí, porque Keila ya respondió. Sí. La Keila también. Sí, muchas veces la música hace que te identifiques tu forma de pensar y cómo te sientes, por eso tiene un gran impacto en las personas. Súper, súper bien. Excelente.